Eh, Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo por acompañarnos. Mi nombre es Andrea Capetillo Conte, yo soy la Community Manager del Colegio de Escritores de Latinoamérica. Y bueno, esta noche me acompaña el licenciado Eder León Camarillo, quien nos va a dar este curso de qué son y para qué sirven los derechos de autor. Eder, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias a ti, Andrea, y al Colegio de Escritores de Latinoamérica por organizar este, esta conversación ahorita y posteriormente, pues, el curso, ¿no? Que iniciamos la próxima semana, ya en forma. Claro, porque aparte, esta parte de los derechos de autor es esencial para todo escritor y escritora. Sí, efectivamente, sí, desarrollamos un curso muy amplio, ¿no? Para dar a conocer justamente esta parte de los derechos de autor, un poquito enfocado, tenemos dos temas enfocados a lo que es el ramo literario, ¿no? Y editorial, pero bueno, vamos a hablar de todo. Cuéntanos, antes de entrar en directo a los derechos de autor, cuéntanos un poco sobre ti, cómo terminaste aquí con los derechos de autor. Sí, pues mira, yo estudié Derecho en la Universidad Veracruzana. Ahí hice, me titulé y una de las partes que siempre me ha agradado es justamente el arte. Yo por aquellos tiempos del 2007, desde antes, creo que desde siempre, he escrito diferentes cosas, ¿no? Poesía, relatos, cosas que se me ocurrían, ¿no? Es más, hasta yo veía la vida como en una narración. Todo lo que hacía yo lo veía como una narración. Entonces siempre he tenido esa inquietud. Posteriormente estudié Derecho y ahí conozco esta parte, ¿no? Del arte, en el derecho, en lo que son los derechos de autor, la propiedad intelectual en sí. Y poco a poco me he ido desarrollando, obviamente he escrito en algunos periódicos, he tenido participaciones en algunas revistas, he creado también revistas, entonces como que la literatura siempre ha sido la parte que más me ha llamado la atención dentro del arte, ¿no? Mm. Y obviamente como licenciado en Derecho, pues tengo que ver justamente toda esta parte de la propiedad intelectual y por lo tanto hace 2 años creé una consultoría de consultores enfocada precisamente en propiedad intelectual. Eso es lo que estamos haciendo y actualmente, bueno, estamos ahorita en conversaciones con la Secretaría de Cultura aquí del estado de Querétaro. Se formó con iniciativa ciudadana, un consejo literario queretano y justamente estamos Creo que trabajando se en esto. congeló, pero ahorita lo recupero. Espérenme tantito. Ya, creo que ya se había congelado, pero ya regresaste. Ah, ok, perfecto, perfecto. Sí, sí, pues eso es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando ahorita coadyuvando con la Secretaría de Cultura, ¿no? Para la creación de política pública en materia literaria, ¿no? El impulso a la industria creativa, el impulso también a la creación, de escritores, de editores. Entonces, eso es lo que estamos ahorita también haciendo por aquí en Querétaro. Perfecto, muy interesante porque todo esto de la cuestión, como dices, intelectual, que vaya de la mano de la Secretaría del Estado, qué maravilla, ¿no? Sí, sí, es una necesidad, Ujú. y más ahorita, ¿no? Cómo ha ido cambiando el tiempo que nos tocó, lo de la pandemia, entonces sí hay que darle ya mucho impulso, ¿no? A los creativos, en este caso, bueno, a los literatos, pero en general, la industria creativa es la industria del futuro, ¿no? Y de Ujú. hecho ya lo estamos viendo, ¿no? Sí, Ahorita claro, todo es la parte. contenido. Sí, todo es contenido, eso es creativo, eso es derecho de autor o propiedad intelectual, que tiene que ver ya con marcas y otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero todo eso es propiedad intelectual. Y hablando de lo que es la propiedad intelectual, ¿a quién exactamente está dirigido este curso? Sí, mira, este curso lo enfocamos mucho, al ser el colegio de escritores, lo enfocamos mucho al ámbito literario, ¿sí? Sin embargo, en el temario que realizamos, es amplio, ¿no? Salvo algunos temas que van mucho, por decir, el contrato editorial o algo muy en específico, va para la literatura, pero de ahí en fuera, o sea, cualquier persona
esté interesada, que sea creativa o que esté inmersa en este mundo del arte y la cultura, este curso le va a abrir el panorama. Sí, porque aparte está bien completo. Y hablando de lo que es completo, ¿en qué se va a enfocar exactamente el curso? Sí, mira, como comentaba hace rato, van a ser 8 sesiones, 8 temas que vamos a iniciar desde el principio, tal cual, ¿no? Desde el primer tema es los derechos culturales. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Qué política pública se ha realizado en nuestro país? Si es que se ha realizado también, ¿no? Porque igual hay que decirlo, hay que analizar todo esto. ¿Cuáles han sido sus puntos fuertes? Pues, posteriormente nos vamos a la segunda parte, que es la industria creativa, tal cual, ¿no? Los objetivos que tiene la UNESCO. También tenemos, ahí vamos a hablar un poco o mucho sobre en dónde estamos parados. México, ¿cómo está parado en industria creativa? ¿Cuánto produce? ¿Qué es lo que, en qué ramas produce más? Eh, y hay un antes y después, eso sí te lo puedo asegurar, lo que se producía antes de la pandemia, lo que se produce ahora, y Claro. eso también es un cambio, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en ese tema y posteriormente entramos ya a lo que es la propiedad intelectual, ¿no? Un esbozo en general de sus dos grandes ramas, que es la propiedad industrial, que tiene que ver con las marcas, con las patentes, en esta parte. Eso no vamos a entrar de lleno a eso, ¿por qué? Porque nos interesa más el derecho de autor en este momento. Y justamente sería el otro tema, los derechos de autor, y a partir de ahí, en los siguientes temas, vamos a hablar de todo lo que es derecho de autor, ¿no? Comentábamos antes de esto, ¿no? Justamente, ¿no? Lo de las campañas publicitarias, que eso también entra en derechos de autor, los software, todas estas cosas, ¿no? Hay mucho interés ahorita justamente por eso, ¿no? Sobre los NFTs y eso, si bien no lo vamos a llevar hacia la tecnología en este momento, pero sí podemos platicar de eso, porque es derechos de autor. Entonces, es básicamente así como vamos a desarrollar este curso, hablar de eso. Vamos a hablar, al final tenemos unos puntos interesantes que ya van enfocados más sobre el nicho editorial, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio ahí para determinar esto, cómo se hace un nicho editorial o las características que deberíamos considerar. Y, por supuesto, el contrato editorial, ¿no? Que eso a lo mejor es la parte más legal que Claro, podemos. del asunto. Sí, sí, pero eso sí, me gustaría aclarar mucho que el curso está dirigido para todos y nunca me ha interesado mucho hablar de derecho para expertos en derecho, ¿no? O sea, de abogado para abogados, ¿no? Porque a veces ni los abogados se entienden, ¿no? Entonces creo que es mejor platicarlo de una manera que todos podamos entrar en este mundo, que conozcamos nuestros derechos y los podamos hacer valer más adelante, ¿no? Entonces, con un lenguaje sencillo, con participación, ¿no? Con ejercicios, hacerlo lo más fácil y accesible posible, ¿no? Para que todos podamos entrar en este mundo que nos interesa tanto, que son los derechos de autor. Sí, por supuesto. Y ahorita decías que van a ver desde el principio, entonces no es necesario tener conocimientos previos. Las personas pueden llegar sin saber nada. Exactamente, exactamente, de eso se trata, ¿no? De ir construyendo conocimiento. Nos interesa muchísimo eso. En el caso de los derechos de autor, eh, son temas a veces complejos, precisamente porque no se divulgan tanto, pero son muy importantes. O sea, en la actividad, ya en la práctica, son muy, muy importantes. Entonces, cualquier persona puede ingresar. Por eso, en el temario o en la convocatoria se habla de artistas, de cualquier persona que esté inmersa en la creatividad, ¿no? No solamente abogados, no, cualquier persona, como dices, como vamos a iniciar desde el inicio, mira, toda aportación es valiosísima, valiosísima. Entonces, entre todos vamos a construir conocimiento, es lo importante.
Claro, y aparte es interesante cuando tienes personas de diferentes ramas ver sus perspectivas, ¿no? Desde las dudas que tienen, porque no van a ser iguales a las que tú tienes. Claro, 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 ¿no? Los gestores que muchas veces eh, trabajan con tanta gente, con tantos artistas, pues tienen un sinfín de vivencias y de cosas por aportar, ¿no? Y muchas dudas justamente. Entonces, entre todos las vamos a ir resolviendo. Claro. Ahorita hablabas de las dinámicas de las sesiones, ¿no? Que fueran amenas y que la gente pudiera participar. ¿Cómo sería, no sé, algún ejercicio que vayan a hacer? Sin que nos spoiles mucho, ¿no? Pero Ah, no, yo quiero decir todo. Vale. Este, sí, mira, a mí me gusta mucho el diálogo. Eso es importante, ¿no? Que no sea solo yo el que hable y hable y hable y hable y al final se aburren, ¿no? No, en claro, algunas partes podemos obviamente dialogar, ¿no? Sobre casos en específicos que surjan de la misma sesión, ¿eh? Sobre eso podemos trabajar, ¿no? En algunas otras cosas también me gusta, pues no sé, encargar algo creativo, eso siempre me ha gustado, ¿no? Que la gente pueda entrar en esta parte de la creación artística. No somos artistas, pero es importante para asimilar justamente lo que estamos recibiendo o escuchando y sobre todo graficarlo. Nosotros como humanos entendemos más las cosas gráficas, es más fácil, ¿no? Entonces cada quien puede hacer, bueno, haremos dinámicas así, a lo mejor hay un dibujito, algo, no sé, que podamos hacer para que asimilen el conocimiento, ¿no? Y eso es súper importantísimo, ¿no? Que lo que aprendas, lo aprendas, pero en verdad que jamás se te olvide. Y es más fácil que lo recuerdes cuando me digas, es que yo hice un dibujo así y así. Perfecto, ¿no? Entonces claro. eso nunca se te va a olvidar. Y esa es la finalidad de todo esto. ¿Cuál dirías que es el objetivo principal del curso? El objetivo principal, yo creo que reconocer y aprender sobre nuestros derechos de autor, ¿no? Nuestros derechos artísticos. Eso creo que es lo mejor que podemos hacer, que todos tengamos esta noción para que en nuestra actividad cotidiana los puedas hacer valer, sea con otra persona, ya sea una empresa, ya sea un instituto de cultura. Yo creo que ese es el objetivo principal, ¿no? Que todos comprendamos cuáles son nuestros derechos en materia de arte y cultura. Perfecto. Seguramente van a tomarse, ahorita que decías de los ejemplos, seguro van a haber cuestiones muy interesantes. Muchísimas. Sí, sí, perdón. Sin lugar a dudas habrá muchísimas, perdón, muchísimas aportaciones y tan diversas. Eso es lo bonito, ¿no? De vivir en un país tan rico culturalmente. Me encanta esa parte de tener muchas expresiones artísticas, culturales, y que todas tienen un derecho por hacer valer y que entre todos vamos construyendo justamente nuestra cultura. Ajá. Sí, que aparte tan extensa que es, ¿no? Y ahorita que está, antes de empezar, que estábamos hablando de, ¿no? Decías de el metaverso, ¿no? Que yo tampoco, no era algo que pensaba que también es algo que vamos a tener que patentar, ¿no? Es como tus derechos de... Sí, 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 los programas de computación, eso pertenecen a los derechos de autor, ¿no? Ujú. Entonces es bueno siempre tenerlos registrados, protegidos, ¿no? Y ahí viene otra parte que también he platicado, ¿no? Sobre esto de las licencias y qué es una sesión, de derechos, o sea, todas esas cositas las vamos a ir viendo. Sí. ¿Y cuál dirías? Este curso ya lo has hecho, ¿no? ¿Cuál dirías que de las 8 sesiones es como la más interesante, la que la gente le cuesta, le da más curiosidad? Eh, O pues tal vez es es un tema que en específico, no una sesión. sí, sí, yo creo que, como te comentaba,
desde que diseñamos el temario, yo creo que todo es un conjunto. Cada tema es interesante porque se va relacionando. O sea, no es Ujú. como, hoy hablamos de esto y ya, ¿no? Solo le va a interesar a ciertas personas. Entonces, es como una hilación. Digo, empezamos con los derechos culturales, después la industria creativa, después la propiedad intelectual, después entramos al derecho de autor y terminamos con puntos muy específicos sobre literatura. Bueno, en este caso el contrato editorial y el nicho editorial. Pero todo tiene una consecución. Entonces yo creo que todo el curso es interesante, ¿no? Y obviamente pues cada quien en su momento aportará lo que más, ¿no? Habrá personas que dicen, mira, yo he vivido esto, he realizado esto, y van a aportar mucho en alguno de los temas, ¿no? Pero yo creo que todos los temas son una consecución, una prosecución de elementos que nos hace tener un conocimiento general y amplio. Claro. En el temario, creo que de las primeras cosas de las que hablan son de los derechos culturales. No sé si nos puedes decir un poco de qué son y cuál es la diferencia entre los derechos culturales y los derechos de autor. Sí, sí, claro que sí. En esta parte iniciamos, y me gusta esto, porque vamos a hablar un poquito de lo que ha ocurrido históricamente en México, ¿no? Desde que se reconocen los derechos humanos, ahí vienen unos cambios en nuestra legislación, bueno, principalmente en nuestra constitución, que se tiene que adaptar justo a antecedentes internacionales, ¿no? Entonces ahí viene, primero empezamos prácticamente con el derecho humano y de ahí empieza el derecho cultural, ¿no? Y ahí vamos a hablar de, bueno, ¿y qué normativas, qué cuerpos normativos tenemos en esta materia? ¿Qué tan actualizados están? Entonces toda esa parte es la que son los orígenes de todo esto. Y su relación con el derecho de autor justo viene porque dentro del derecho cultural tenemos pues el arte, ¿no? Porque la cultura, ahí vamos a hablar también, cultura es un concepto muy amplio, pero nosotros nos vamos hacia el arte y ahí definitivamente tienen que entrar los derechos de autor, que es propiamente la parte del derecho que habla sobre la creación artística, ¿no? Sobre la protección de la creación artística. Me parece que va a ser un tema muy interesante, porque como dices que es hablar sobre desde cuestiones internacionales y todo lo que ha pasado, creo que hay cosas que hasta nosotros todavía no estamos enterados, ¿no? Como que hay cosas que siento que damos por hecho y a la hora de escuchar ¿no? Lo que vas a comentar, ¿no? Van a haber alguna que otra sorpresa, seguramente. Sí, sí, sí. Siempre en estos temas dices, wow, o sea, ya lleva tantos años, o sea, ¿cuándo nacieron, no? O sea, porque a veces dices, ay, apenas estamos en pañales en esto, ¿no? Bueno, bueno, México sí tiene mucho trabajo por hacer, pero ya realmente los derechos de autor, híjole, ah, estamos hablando por ahí de finales de 1700, ¿no? Cuando podemos hablar Bastante. ya de derechos de autor propiamente, ¿no? Cuando ya se organizan los artistas y que empiezan a decir, a ver, espérate, respeta mis derechos, quiero un pago justo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando, imagínate, ¿no? Hace 200 años que ya había antecedentes o hay antecedentes mundiales y nosotros pues apenas vamos ahí como queriendo, ¿no? Pero sí estamos en una época en que todo se aceleró, entonces yo creo que ya ahorita ya es una necesidad Sí, saber claro. estos temas, ¿no? ¿Cuál sería la importancia de, perdón, te interrumpí. No, 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 adelante, adelante. ¿Cuál sería la importancia de que las obras estén, ahora sí que resguardadas, ¿no? Que tengan el derecho del autor. Sí, es muy importante, es que hay dos partes que muchos ya sabemos, ¿no? El derecho moral y el derecho patrimonial. Eh, entonces depende mucho también del artista qué es lo que desee y cómo quiera utilizar ese tipo de derechos. Pero tiene que ver mucho la importancia, como siempre lo digo, del derecho de autor tiende hacia el desarrollo económico.
¿no? Que es la parte que siempre luego pues, causa conflicto, ¿no? Pero a partir del derecho patrimonial, pues es esto, o sea, poder obtener una remuneración por ese trabajo, ¿no? Que has hecho creativamente y das lo mejor de ti y tienes derecho a obtener una remuneración, a poder mover ese activo intangible, porque todo esto son activos intangibles, moverlos, ¿no? Licenciarlos, en fin, ¿no? Es por eso es la importancia de tener ese documento que es el registro, ¿no? Y bueno, todo eso lo vamos a platicar, lo vamos a desarrollar y también, por supuesto, la parte importantísima que es el derecho moral, ¿no? Que es justamente la parte en la que a nivel mundial cualquier obra artística, sea la que sea, debe de ser reconocida por el creador, ¿no? La gente debe reconocer esa obra como creación de alguien. Ese es el derecho moral y también vamos a ver, ¿no? Esa parte. Entonces, es básicamente ahorita lo que te puedo decir en ese punto, ¿no? De tu pregunta. Sí, claro. Y creo que esto nos lleva a algo muy interesante, ¿no? De empezar por cuál es la importancia, creo que también es importante hablar como de los errores comunes, ¿no? O las preconcepciones que tienen las personas que tal vez no son las correctas, ¿no? Sí, No sé si podemos hablar un poco más de eso. sí, eso es muy importante. Por eso te digo que los que se escriban, pues van a tener el bagaje necesario, ¿no? Claro, Para desde el origen. Y sí es muy importante definir esto, ¿no? Sobre la parte que pertenece a los derechos de autor y la otra parte que pertenece a lo industrial. También saber las limitaciones, porque también tiene limitaciones el derecho de autor. claro. O sea, no es de que, bueno, ya fui con el indautor y ya tengo mi registro y ya puedo hacer lo que quiera. No, hay limitaciones. Sí, entonces hay excepciones también. Hay muchas cositas que debemos tener bien claras, ¿no? Para que cuando nosotros hagamos o intentemos hacer valer nuestros derechos de autor, realmente sepamos en dónde estamos parados y si lo estamos haciendo bien, ¿no? Para no andarla regando por aquí o para allá, ¿no? Entonces, todo eso vamos a estar checando. Perfecto, porque me imagino que en cada sesión, bueno, ahorita vamos a hablar de las sesiones, ¿no? Porque es muy importante, por lo menos a grandes rasgos, porque son 8 sesiones y no nos da el tiempo para hablar de cada una detalladamente, pero les podemos decir como grandes rasgos lo que van a ver, que está muy interesante y le decía a Eder que está muy completo el curso, la verdad. Lo decíamos al principio, ¿no? Van a ver desde lo básico de todo lo que es el derecho de autor, el derecho cultural, y bueno, van a terminar como con ejercicios, decías, ¿no? Checando lo de un, un análisis iban a hacer, ¿no? Sí, sí, digo, las dinámicas, digo, van a ser pues diversas, ¿no? Ujú. Obviamente vamos a privilegiar el diálogo, eso es importante. En algunas cosas, digo, será ya algo más como del taller, ¿no? En el caso, te repito, sobre el nicho editorial, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio ahí para determinar un nicho editorial. Ah, qué interesante. Sí, eso estaría muy padre, ¿no? Igual en cuanto a la cultura, ¿no? Cómo entendemos la cultura, tal vez graficarlo, hacer algo. Entonces, sí, la idea es esa, ¿no? Si nos vamos ya tal cual a lo que van a ser las sesiones, la primera va a ser tal cual. Espera, antes de que vayamos hacia las sesiones, creo que es un buen momento para decirles cómo es la información general del curso. Eh, el curso se llama ¿Qué son y para qué sirven los derechos de autor? En total son 8 sesiones. Las sesiones son de 7 a 8:30. Disculpen, se metió un perro en mí. No sé si se escucha, perdón. Las sesiones son de 7 a 8:30 de la noche los jueves. Son en línea, las van a tomar por Zoom. Iniciamos 17 de febrero, jueves 17 de febrero. El costo de inscripción es de 500 pesos, pero ahorita está en 250 porque estamos en el live.
si se quieren inscribir, tienen hasta las 9 de la noche para inscribirse con el 50% de descuentos. Y me dicen, oye, Andrea, es que no, ahorita pues es muy tarde y no te puedo pagar, no te preocupes, déjenme sus datos, por ya sea, ahí les dejé el teléfono del WhatsApp del colegio, me mandan un mensaje, me dicen, Andrea, yo aparto mi lugar, mañana te pago, no hay ningún problema, les respetamos el 50% de descuento, aprovechen porque el cupo es limitado, no es un grupo muy grande, entonces, aprovechen que todavía tenemos lugares. Ahora sí. Muchas gracias. De todos modos, les dejé la información. Pueden ver la información en los comentarios. Ahí está el link que los lleva directo a la página con la información del curso. Y ahí pueden ver el temario. Hay una pestañita, un botón que dice temario. Ahí lo pueden descargar. Lo pueden ver y lo pueden ver al mismo tiempo mientras nosotros estamos hablando y pueden hacer sus preguntas. A lo mejor ahí hay un subtema que les va a interesar y pueden hacer sus preguntas desde ahorita. Aprovechen que está Eder y les puede dar mejores respuestas que yo. De hecho tenemos una. Espérenme, déjenme de una vez aprovechar y contestarle a Doménica. Dice Doménica, buenas noches, tengo una pregunta. Si tomo el curso al finalizar, ¿seré capaz de hacer un registro de derechos de autor? Es una excelente pregunta, Doménica. Sí, yo creo que sí. Fíjate que a veces me han justamente preguntado, digo, muchos hemos visto las formas, los formularios, ¿no? de Indautor, pero luego se complica, es decir, hay cosas a lo mejor que no tienes que llenar o marcar o no sabes qué poner, ¿no? Porque si te das cuenta dice ahí, ¿no? Eres el titular, eres el autor, y pues como que a mí me suena que, pues sí, ¿no? Yo soy. Pero entonces, luego no se sabe muy bien esas cosas. Entonces, con esto, toda la información esta, te va a quedar claro justamente qué poner, ¿no? Porque vamos a reconocer estas figuras legales que aparecen ahí. Luego, lo que es un titular, lo que es un autor, lo que es una cesión, lo que es una licencia, lo que es un derecho conexo. Entonces, estas cosas aparecen en el formulario, ¿no? Entonces, es importante que conozcas qué es lo que significa cada una de esas para que no tengas complicaciones posteriores en llenar la forma, ¿no? Para hacer el registro. Entonces, definitivamente sí, de que les va a servir, por supuesto. Y esa es la finalidad, ¿no? Porque pues decirles, a ver, les voy a enseñar cómo llenar la forma, ¿no? Al final te van a surgir otras dudas, ¿no? Ya cuando tú lo quieres hacer, dices, caray, esto no sabía qué era. No, es mejor tener el bagaje de todo el conocimiento para que lo hagas tú cuando quieras y lo vas a poder hacer sin ninguna duda. Qué bueno que mencionan esto, porque también una de las preguntas que tuve era si va a haber material, si tú cómo se los vas a proporcionar, o si ellos tienen que buscar material. Mira, nosotros, sí, pues obviamente vamos a compartir pantalla, les voy a poner ahí algunas diapositivas o alguna información, ¿no? En algunos, pues sí, algunos documentos sin ningún problema se los puedo compartir o les puedo decir en dónde pueden acceder, o sea, sí, no hay ningún problema, en ese sentido. Perfecto. Muchísimas gracias, Doménica, que muchas gracias. De nada, cualquier otra duda que tengan, todavía nos queda media hora, entonces, cualquier duda que tengan es bienvenida. Aprovechen que estamos aquí y que tenemos promociones, descuentos, cupo, de todo. Ahora sí, vamos a lo que sigue. De hecho, retomando un poco la pregunta de Doménica, ¿cuáles son los beneficios de tomar el curso? ¿Cuáles son los beneficios? Pues depende, yo creo que mucho tu actividad, ¿no? A lo que te dediques, si eres gestor, si eres editor, si eres escritor, depende mucho, ¿no? Pero al fin y al cabo, el beneficio es de que conozcas a fondo esta parte de tu derecho de autor y lo puedas hacer valer. Eso es, creo, lo principal, ¿no? Saber cómo utilizar tu derecho de autor. Si vas a ser, por decir, un gestor, o si eres gestor más bien, pues saber justamente esto, ¿no? Decir, bueno, voy a gestionar la obra de alguien, pero ¿qué necesitas tener para que te acredite que él es el autor? O sea, me explico esta parte. Si eres un escritor, pues también, ¿no? Decir, bueno, ya tengo
mi registro de derechos de autor y ahora qué hago con esto, ¿no? ¿Cómo lo comercializo? ¿Cómo puedo hacer un contrato con un editor? El editor mismo también tiene que saber, por eso vamos a hablar ahí del contrato editorial, ¿no? ¿Qué puntos debe tener este contrato? ¿No? Que beneficie obviamente tanto al escritor como al editor. Entonces, Ujú, yo creo que depende mucho, ¿no? Si eres licenciado en Derecho, pues igual, ¿no? Es una parte que ya lo platicamos, el mismo no se desarrolla mucho en las facultades de Derecho. Entonces, y es un tema, híjole, importantísimo. O sea, la propiedad intelectual está en todo lo que vemos, lo que tocamos, ¿no? Justamente ahorita la conexión, hay un software detrás, es propiedad intelectual. La computadora es su propiedad intelectual, ¿no? Mis lentes, tiene diseño, todo es propiedad intelectual, ¿no? Entonces, si eres abogado y dices, ah, mira, qué interesante, ¿no? Hay que desarrollar mucho más investigación en esto y con lo que viene, justamente el metaverso y toda la parte tecnológica, el contenido justamente audiovisual que se está creando, es muy importante que como abogados sepas esta parte, que la empezamos a relacionar ya con otras partes de derecho, ¿no? Como la propiedad de datos, la privacidad de los datos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que para un abogado, en este sentido, esto le funcionaría para empezar a ver otras áreas, ¿no? Y empezar a relacionar. Entonces yo creo que cada uno de los integrantes, cada uno de los asistentes al curso le va a servir definitivamente en algo, ¿no? En la parte obviamente legal, son derechos de autor, ¿no? Ya cada quien, de acuerdo a su actividad, claro. la utilizará. Acabas de mencionar creo que la respuesta pasada, cuando estaban diciendo lo de llenar el formulario del titular. En el temario veo que explicas cuál es la diferencia entre Ujú. el autor y el titular de los derechos de autor. No sé si a grandes rasgos nos puedes decir un poco de cuál es la diferencia, ¿no? Sí, sí, justamente en la sesión que es 6, vamos a hablar sobre esa parte. Son como unas particularidades del derecho de autor. Ahí vamos a hablar con nexos, la diferencia entre autor y titular de derechos, la cesión y la licencia, entre otras cosas. Y claro, porque Sí, creo que a muchas personas les interesaría, sobre todo si participan en concursos literarios, ¿no? Que muchos de los concursos piden que seas los derechos. Y es como, bueno, pero ¿qué exactamente. estoy cediendo, no? Exactamente, sí, eso es algo que yo también he, pues, criticado, hablado mucho, ¿no? No se me hace que sea las convocatorias que mencionan eso, como que sean muy justas, ¿no? Pero es importante justamente que la gente lo sepa para decir, bueno, ¿Le ¿qué te entro o estoy no le cediendo? entro, no? Ajá. Exactamente, ¿le entro o no le entro? ¿No? Eso sí es bien importante. Y en cuanto a la pregunta que mencionaba sobre el autor y el titular, normalmente, bueno, sucede que yo puedo crear lo que es un autor, pues yo puedo crear algo y yo te lo acredito, ¿no? De una manera, sin necesidad de ir ante el indautor. Yo soy el autor, me tienes que creer y porque así lo determinan reglamentos internacionales. Pero resulta que a lo mejor el derecho patrimonial, es decir, la parte para explotar esa obra, se la cedo o te la doy a ti, ¿no? Por medio de un Ok. contrato, te la regalo, por decirlo, como sea, ¿no? Yo sigo siendo el autor, ¿te das cuenta? O sea, yo la Ajá. escribí, tú me vas a reconocer que, fuiste tú, pero tú eres el titular de esos derechos, ¿sí? Yo ya no Ya. puedo explotar esa obra. Esa es como la diferencia, ¿sí? Es como los autores que ceden, o sea, yo creo que pasan entonces los derechos para que vuelvan sus libros, películas, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Ahí sería una licencia, ¿no? Ah, ok, Sí, ok. exactamente. Pero sí, sería una licencia, pero es eso, ¿no? Eh, tú serías quien pudiera explotarla comercialmente, Ya, ¿sí? ok. Qué Entonces tú eres interesante. la titular. Yo ya no soy el titular, ¿sí? Pero sigo siendo el autor. El autor, sí, sí, sí.
¿Me explico? Entonces, todas esas cositas justamente, yo creo que este es el ejemplo fácil y rápido, Ajá. ¿no? Porque acabamos de decir, ¿no? Y lo que acaba de decir, bueno, los que hacen de una película de un libro, justamente el titular es quien hace la película, Ujú. y ya el autor sigo siendo yo. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Y ahí en las formas que se llenan en el link de autor, pues justamente por eso te pregunta, ¿eres el autor o eres el titular? ¿No? ¿Y puedes Y decir si que eres los el, dos? ¿O tienes por que ser supuesto, uno de bueno, los dos? claro, no, o sea, yo puedo, o sea, el autor sí puede ser titular, y es que básicamente así inicia, ¿no? Así inicia. El titular, digamos que ya se obtiene esa figura a partir de que hay una cesión de derechos Ya. o una Ok. licencia. Entonces ahí ya cambia el titular, ¿no? Va a Pero estar muy realmente, interesante esa sesión, no se la pierdan, ¿eh? sí, así es esto, ¿no? Es como, no sé, me imagino igual, ¿no? Yo creo un balón, tal cual, un balón de fútbol se me ocurrió, ¿no? Yo soy el creador, yo soy el artista, el que le puso los dibujitos, el que hizo todo esto, ¿no? Pero tú me dices, ¿sabes qué? Te compro ese balón, pero yo quiero que me cedas tus derechos para que yo tenga una empresa que hace balones y me gusta tu diseño, ¿no? Ya. Perfecto. Entonces, tú me compras esos derechos, ¿no? O te los licencio, te los alquilo, digamos así, y ya, entonces tú te vuelves titular, ¿sí? De esos derechos. Aunque yo va a seguir teniendo mi firma, ¿no? Ahí el diseño y todo, porque yo soy el autor, eso no va a Claro. cambiar nunca. Entonces digo, pero si no quiero hacer eso, pues yo mis derechos de autor mantengo los dos, siendo creador y siendo titular, Y ¿no? ahí es donde Entonces, entrarían las regalías. claro, claro, Ok. sí, sí. Interesante todo este Inscríbete tema. al curso. Sí, ya, ahorita mismo. Aprovechando. Aprovechando que hay descuentos, ¿eh? Aprovechen los descuentos. Toda la información Sí, la dejé en los comentarios. No se la pierdan. Cualquier duda que tengan, aprovechen que nos quedan pocos minutos de esta conversación. Entonces, hagan sus preguntas. Mientras, ahora sí, vamos a hablar un poco general de qué es cada sesión, ¿no? ¿Qué es lo que van a ver en cada sesión? Entonces vamos a empezar por la primera de 8. sí, mira, ah, la primera sesión justamente son los derechos culturales, en las que la pregunta es, ¿qué son los derechos culturales? ¿Y qué políticas se han ejecutado en beneficio de estos derechos? Como ya lo platicamos, pues va desde atrás, ¿no? Desde los derechos humanos. No podemos hablar de derechos culturales si no hablamos de derechos humanos, ¿no? Entonces, y en ese rubro, en las últimas 2 décadas más o menos, toma unos cambios en nuestra legislación, en nuestra constitución, ¿no? Por algunas recomendaciones de la ONU, y ahí es donde se empezó ya a desarrollar un poquito más esta parte también de los derechos culturales. No es que no estuvieran antes mencionados, pero a partir de situaciones que se dieron en el mundo y aquí en México, pues se empezó a desarrollar todavía un poquito más esta parte de los derechos culturales. Entonces, esa sería como la primera sesión. Ahí vamos a ver estos orígenes. Para la segunda sesión, hablamos sobre las industrias creativas. Y aquí la economía naranja, ¿no? Vamos a hablar sobre la economía naranja, que se habla también mucho, pero tenemos que ver si realmente tenemos legislación para apoyar esto o no, y si hay algunas antecedentes o normatividades internacionales, que obviamente, pues para adelantar, pues sí podemos mencionar, ¿no? La Agenda 2030 de la ONU, ¿no? Y la UNESCO. Ese creo que sería más el tema ahí, y vamos a ver justamente algunas estadísticas, como ya te mencionaba, la situación, cómo estamos como país y cómo está la situación mundial, ¿no? En este aspecto, cuánto producen las industrias creativas en términos económicos.
Entonces esa es la sesión que vamos a ver toda esta parte, ¿no? Y bueno, otras cosas más que vayan surgiendo. Para la sesión 3 hablaremos sobre la propiedad intelectual. En esta obviamente tenemos dos cuerpos normativos, ¿no? Y sus dos ramas, y hablaremos sobre esas de manera general, porque, como te comentaba, la propiedad intelectual hay una parte en que ya se va sobre las marcas, sobre esta parte industrial, ¿no? Que también es muy importante, pero en esta ocasión no la vamos a desarrollar. Pero sin embargo es importante saber cuáles son las diferencias, porque Claro. como decía, hay gente que luego pensaba así, de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Sobre los programas de cómputo, y dices, pues eso es como más como de la industria o es algo así, ¿no? Y es propiedad intelectual, pero pertenece a derechos de autor, no a propiedad industrial. Entonces, estas cosas, ¿no? Saber específicamente a dónde tienes que ir y qué es Ujú. la competencia de los organismos, en este caso el INPI o el INDAUTOR. Entonces, ahí vamos a hablar un poco de la propiedad intelectual y las diferencias que hay, sus ramas, y aquí ya nos vamos yendo justamente hacia el derecho de autor, Ujú. ¿no? Que sería la siguiente sesión, que sería la sesión 4, en la que vemos dónde surge el derecho de autor, dónde surge, tal cual, qué convenios internacionales hay. Eso es muy interesante porque tenemos muchos instrumentos, muchos tratados que hablan sobre derechos de autor. Entonces eso vamos a ver. Es la parte en la que iniciamos con esa parte de los convenios internacionales y hablar sobre las características de los derechos morales, ¿no? Esa parte, esa sesión será la cuarta. Para la quinta, seguimos hablando ya de derechos de autor, pero en este caso hablamos de derechos patrimoniales en específico, ¿no? Todo lo que tiene que ver, las posibilidades, toda esa parte que tiene que ver con la economía. O sea, no hay de otro, tiene que ver con el aprovechamiento económico de los derechos de autor. Ujú. Posteriormente tenemos la sesión 6. Y en La esta, más compleja, quiero decir, la más interesante. pues Bueno, en todas son esta, interesantes, pero esta tiene muchísimas cuestiones que uno eh, como escritor, escritora, ¿no? Quiere saber, ¿no? Bueno, pero ¿por qué el famoso ISBN, no? sí, sí, aquí hablamos de todas esas particularidades. Por sí mismo, yo creo que se puede desarrollar ahí algunos temas más, pero hablamos de esa parte de los derechos conexos, bueno, ya adelantamos esto de la sesión y las licencias, que creo que bueno, hablamos ahorita un poquito, el autor, el titular, las limitaciones y excepciones, porque también hay limitaciones y excepciones en los derechos de autor, la reserva de derechos, que estos son bastantes, ¿no? Aquí es donde entra esto de la creación de contenidos, justamente, la parte de publicidad, todo esto es una reserva de derechos al uso exclusivo. El ISBN y el SNN, ¿qué son Ujú. estas cosas? ¿No? O sea, sí lo vemos, ¿no? En los libros, pero realmente, ¿qué son? ¿O para qué me sirven? ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos que menciono? Entonces, esas son las cositas extra, digamos así, del derecho de Ujú. autor, ¿no? Que van hacia un rubro, ya pueden ir, en el caso de lo que estamos hablando, pues tiene que ver con la industria editorial, con la literatura, etcétera. Pero sí son temas relativos y complementarios de los derechos de autor. Y bueno, para la sesión 7 hablamos sobre el nicho editorial. Aquí tenemos que ver, ya sea si se va a iniciar un nuevo proyecto editorial, ¿no? Que quieras fundar una editorial, o posiblemente también si ya está establecida y quieres determinar una nueva colección o algo, ¿qué es lo que debemos saber? ¿Por dónde empezamos? ¿No? Ujú. ¿Cómo podemos ir diseñando algo así? Entonces, de eso trata, ¿no?
realizar una estrategia. ¿Cómo hago esta estrategia para enfocarme en este nicho editorial? Porque crear una editorial no es, voy a hacer No, no libros es y ya. fácil. Ajá, sí, sí. No, exacto, no es fácil, ¿no? Primero hay que determinar el nicho, ¿no? Y bueno, después vienen muchas más cuestiones, pero creo que determinando el nicho puedes tener ya éxito, ¿no? Posterior, ¿no? Es como todo emprendimiento. Eso me encanta también de esta época, ¿no? Que hay mucho emprendimiento y en el arte, en todo, pero en el caso del editorial, pues también hay que checar esa parte, ¿no? De Sí, ahorita cómo. que lo mencionas, es interesante porque algunas preguntas que me llegan de repente en redes es, bueno, es que tengo este libro y lo quiero meter a una editorial. Y yo, bueno, pero pues, ¿de qué es tu libro? Porque depende de qué es tu libro, es la editorial a la que va a terminar. No, no cualquier editorial te va a recibir cualquier libro, ¿no? Claro, sí, exactamente. Cada editorial también se especializa, tiene también sus propios canales de distribución, ¿no? O sea, ya ahora no solo hay libros físicos, sino pues ya hay digitales, algunos que son, Audiolibros, sí. hay infinidad, ¿no? Y creo que vienen nuevos modelos. Eso está bien interesante porque vienen nuevos modelos de negocios en la industria editorial. Ya no es solamente el libro impreso. O sea, ya hay Ujú. incluso en el libro impreso hay formas, ¿no? También para distribuirlos, para venderlos, para crearlos, en fin. Entonces creo que eso es una parte muy, muy importante, ¿no? Determinar primero el nicho editorial, porque si bien no con eso vas a cambiar el mundo, pero sí va determinando poco a poco tu camino hacia el éxito. Entonces Claro. esa parte es interesante, que es en la sesión 7. Y por último, la sesión 8, los contratos editoriales, ¿no? Vamos a ver la definición y las características. De la definición, la de las diferencias, a lo mejor hay un poquito de lo legal, ¿no? La diferencia entre un contrato, un convenio, justamente las características que debe de tener los contratos y en específico el contrato editorial, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que vamos a checar, un poquito más amplio, porque la ley de el indautor, bueno, la Ley Federal de Derechos de Autor, pues maneja los contratos editoriales, pero a veces hay que tener un poquito más de conocimiento respecto a qué es un contrato, ¿no? O sea, ya ampliar, no solamente irme a los artículos que hablan en específico del contrato editorial, sino hay que ver las posibilidades de un contrato, cuándo hay un contrato, ¿no? Hasta en una servilleta puede ser un contrato, o sea, es verdad, o sea, esas características, ¿no? Tenemos que conocerlas, ¿no? Entonces, esas son básicamente las 8 sesiones y los temas que vamos a abordar en el curso. ¿Cómo ves, Andrea? ¿Ya Lo te veo muy apuntaste? completo. Ya me apunté. Lo veo muy Perfecto. completo. Creo que es importante, como decías al principio, hay que entender los derechos de autor para saber en sí por qué los necesitas, ¿no? Y qué es lo que va a cubrir a final de cuentas. Creo que me parece muy interesante que abarques tanto en tan pocas sesiones, ¿no? Sí, Creo que está muy condenso, pero justamente por eso, porque si no se volvería está muy condensado porque si no se volvería muy denso y pesado, ¿no? De sí, repente toda esa parte legal puede ser demasiada, pero creo que si todos somos creadores, a final de cuentas nos beneficia, ¿no? El saber, bueno, pero yo, ¿cómo puedo proteger, ¿no? Yo escribo cuentos, ¿no? ¿Cómo puedo proteger mis cuentos, ¿no? No quiero que, porque aparte, a mí me han dicho, ¿no? Y no sé si sea cierto o no, pero si tú publicas en internet ya te pertenecen los derechos. Ya me dirás tú si es cierto o no. sí, sí, sí. Porque los derechos en internet son diferentes a los derechos impresos, ¿no? Sí, sí, y hay muchas cuestiones, ¿no? Que han surgido justamente con el avance de Internet y todo esto que creamos también. O sea, también se tiene que ir actualizando la ley. Como todo, el derecho no es algo rígido, se tiene Ujú. que ir adaptando al entorno A los y tiempos. a los tiempos. Entonces, en la actualidad, con Internet, con todo lo que se produce, también se está actualizando, ¿eh? O sea, Ujú. hay a nivel
mundial hay tratados ya que hablan específicos sobre esto, ¿no? Derechos de autor enfocados a lo que subes a la red y muchas Claro. otras cosas. Sí, no se confíen como yo en su momento y chequen bien si ustedes publican en internet, si tienen blog, si tienen algún blog donde publiquen, chequen bien qué es lo que, entren al curso y chequen qué es lo que ustedes deben de estar cubriendo y cómo se deben de estar protegiendo, ¿no? Porque como decía Eder al principio, cualquiera puede llegar internacionalmente, decir, ah, mira, qué padre, y ya, se fue tu idea. Entonces, Sí, chequen pues, cómo se pueden proteger. sí, pues eso pasa mucho, ¿no? Con la apropiación cultural, ¿no? Mm, Grandes ujú. marcas que pues ya de repente te la venden como si es un homenaje para Sí, la forma México. más fácil de quitarlo, hacer un homenaje, es como, Sí, y terminas, o sea, terminan comercializando y si fuera el homenaje, el 80%, el 90% iría para México, pero bueno. sí, sí, entonces toda esa parte que estarla checando, ¿no? Y en todo lo que hacemos, todo el contenido que hacemos para Internet Ujú, y que no está protegido, ¿no? O sea, nadie ujú. respeta los derechos de autor luego, ¿no? Sí, no. Entonces, pero es importante, justamente esa es la finalidad de este curso, ¿no? Ujú. De que conozcamos, y no solo para defenderlo, sino también para respetarlo. Eso creo que me interesaría mucho, ¿no? O sea, Sí, claro. Sí, porque al final de cuentas, como tú decías, ¿no? O sea, derechos de autor no es solamente llegar a Indautor, tener un formulario y ya, ¿no? Como dices, dentro de eso también hay restricciones, ¿no? Habría que sí, ver qué es lo que estás firmando también, ¿no? Y a qué estás sí, accediendo. exacto, exactamente, de eso Y se trata. analizar los concursos, ¿no? Porque hay muchísimos concursos y al final no sabes, ¿no? Qué es lo que estás mandando y qué es lo que van a hacer con esa obra, ¿no? Me parece luego interesante los concursos que decían, destruimos tu obra. Y yo, bueno, pero sí la van a destruir. Sí, sí, y no, hombre, yo creo que todos, digo, en el curso todos vamos a tener anécdotas y Seguro. todos tenemos algo que decir, oye, pasó esto, ¿no? O, ¿te acuerdas? Porque hay anécdotas o hay situaciones que se han dado, así que han sido escándalos también, ¿no? O sea, a nivel mundial o México de grandes escritores, y, bueno, Sí, sí. o Una sea, persona me preguntaba para entrar a uno de nuestros talleres permanentes que si no le iban a robar la obra. Y yo, pues es que es a trabajar tu obra, no, si la quieres, pues meter en autor y venir a trabajarla aquí, pero pues lo vas a tener que estar llevando porque cada vez que das correcciones, pues tienes que meter y estar pagando eso. Digo, aquí nosotros, ¿no? No ha pasado, ¿no? sí, Pero pues sí, al final de cuentas quieres confiar que las personas con las que estás trabajando y tallereando, pues están igual que tú, ¿no? Protegiendo sus propios trabajos y están tratando de hacer que todo sea una comunidad bonita y creo que el colegio hace eso, crea una comunidad donde haya respeto, ¿no? Y todos queramos aportar algo que haga que el trabajo de cada quien mejore. claro, claro. Sí, esa es la finalidad y pues yo me sumo a lo que acabas de comentar, ¿no? Crear comunidad, Ujú, justamente, acabas de dar en el clavo, crear comunidad, tener respeto por las presiones de los otros, ¿no? Y que también exigir respeto cuando alguien se quiere pasar de lanza. Entonces, claro. creo que eso es bien importante, ¿no? Y es como también parte de la finalidad pues, de este curso, ¿no? Ujú. De ir conociendo más para respetarnos más. Había una pregunta que me hicieron eh, que prometí hacerla aquí. Si los derechos de autor tienen caducidad. Sí, Ok. sí, por supuesto. Por Muy supuesto. importante eso, no es para siempre. Sí, no son para siempre. Sí hay en nuestra legislación, luego vamos a ver esa parte de los convenios internacionales, pero en nuestra legislación estamos hablando de que tengo el derecho de explotar una obra, yo como autor, a partir de toda mi vida y 100 años después de la muerte del autor, ¿no? En este caso, pues los que reciben los derechos pues, son sus herederos, ¿no? Entonces Por hay 100 herederos años de después de que te mueres. 100 años, exactamente. Ya después, pues obviamente es Le libre. pertenece al mundo. Sí, como Le pertenece al muchas mundo, novelas. claro. Sí, sí.
Sí, por ahí hay algunas editoriales que han hecho editoriales grandes, a nivel nacional, que justamente retoman luego los clásicos Ujú, y hacen unas cuestiones interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque están libres de derechos de autor, ¿no? ujú, Simplemente, pues si te das cuenta, ¿no? Se sigue mencionando quién es el autor, porque ese es su derecho moral, claro. pero ya lo demás, pues ya la edición y todo, pues No, y ya está aparte que libre. no le tienen que pagar al autor. Vamos a Claro, darle su crédito. exactamente, exactamente, eso es muy importante. Y mira, de esa editorial no digamos nombres, pero esa editorial Claro. justamente produce mucho de ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque no paga derecho de autor y está bien, o sea, es un nicho, ¿no? Agarró su nicho editorial y dijo, eso está excelente. Mira, ya casi terminamos, pero todavía tenemos comentarios aquí. Muchas gracias a las personas que dejaron sus comentarios y estuvieron eh, dejándonos eh, sus preguntas. Dice, Doménica nos volvió a escribir, muy interesante, sobre todo para los que queremos publicar algo y estamos desde cero. Sí, es muy interesante que desde ahorita ya empieces a ver todo lo que es, porque sentarte a escribir, pues ahora sí que no es solo sentarte a escribir, ¿no? Es toda la parte de edición que tienes que hacer y ya que lo tienes, Claro, es bueno, ahora cuál es el siguiente paso, ¿no? Porque hay editoriales, ¿no? Me dirás, Eder, si tengo razón o no, pero hay editoriales que te piden que ellos hagan lo de los derechos de autor y hay editoriales que te dicen, bueno, pero ya tiene que estar registrado, ¿no? sí, Entonces, hay que ver qué es lo que vas a hacer para que puedas tomar una decisión y desde el principio sepas hacia dónde va esa obra. exactamente. Sí, lo que acabo de decir es un punto muy interesante, ¿no? Cómo puede haber editoriales que te dicen, yo te registro, yo hago todo, y a lo mejor ahí le estás dando, estás vendiendo el alma al diablo, ¿no? Entonces, ¿Sabes? sí, no sabes, exacto, ¿no? Entonces es mejor, no solo es escribir, no, hay que tener esta parte de la profesionalización como creador, no nada más es crear, sino también saber hacia dónde quiero que vaya mi obra, ¿no? Entonces, de eso trata justamente para eso el curso de qué son los derechos de autor y para qué sirven. Ujú, exactamente. Dice Tisha, ¿qué materiales se necesitan tener al momento de estar en el taller? Pues bueno, definitivamente, pues hay que tener algo ahí para escribir. Pues sí, ya más adelante, si hay algo en específico, pues se los haré saber en la sesión. Para la primera, pues nada más hay que tener ahí un lápiz, una servilleta, ¿no? Porque un post-it, no sé, cada No, quien pues. escribe en donde puede, como quiere, ¿no? Entonces hay alguien que es bien ordenado y dice, sí, mira, yo ya tengo acá todo. Perfecto, ¿no? Ya más otro tipo de materiales o eso, pues ya lo podemos ir platicando de acuerdo si hay alguna actividad ahí, pero no, o sea, básicamente es su presencia, ¿no? Y las experiencias que también ellos tienen para aportar, como digo, para que entre todos construyamos este conocimiento. Claro, sí, yo lo único que les diría es que tengan buena conexión a internet y una computadora para que puedan tomar la clase porque las clases son por Zoom y es un buen momento para cerrar diciendo la información del curso. Sí. ¿Qué son y para qué sirven los derechos de autor? Inicia este jueves 17 de febrero. El cupo es limitado, entonces aprovechen que todavía tenemos lugares y todavía faltan unas 2 semanas, si no me Una, equivoco. una, Una una. semana. Una semana. Qué rápido se está yendo este año. Sí. Eh, son 8 sesiones en total los jueves, de 7 a 8:30 de la noche. El costo de inscripción es de 500 pesos, pero hoy hasta las 9 de la noche está en 250, tiene el 50% de descuento. Si ustedes no se les complica pagar ahorita, no se preocupen, mándenme un WhatsApp, ahí les dejé el teléfono o escriban un mensaje por inbox y con gusto les aparto el lugar y mañana pueden hacer el pago, no hay ningún problema, les respeto el 50% de descuento. Y luego son 2 parcialidades de 1,450 cada una. Al inscribirse les mandan un calendario de pagos, el primero será hasta que inicia y luego creo que a la cuarta, quinta sesión es el segundo pago. Entonces, no tienen que pagar todo de un golpe, no se preocupen. Cualquier cosa, cualquier duda, si hubo algo que nosotros no abarcamos o se quedaron con la duda, por favor tengan la confianza de escribirme y preguntarme. Si yo no me sé la respuesta, le pregunto a Eder y Sí, ya claro. les damos la respuesta a su pregunta. No sé si quieras cerrar con algo antes de despedirnos.
Pues, no, pues solo agradecerte a ti y al Colegio de Escritores de Latinoamérica por la organización, por estar haciendo todo este trabajo y pues invitar, ¿no? Nuevamente a todos que nos estén viendo, también que ingresen justamente a la página del colegio para que chequen el temario, para que pues escriban, o sea, invitarlos. Definitivamente yo creo que es algo que ya es muy, pero muy, pero muy necesario. Si eres creador, tienes que saber estas partes. No hay de otra. Exactamente. Aparte es la punta del iceberg. Van a ver todo lo que está abajo. Exacto. Sí, sí, de aquí haremos otro ya enfocado en tecnología y haremos otras cosas. Eso es definitivo, pero hay que iniciar con esto. Ujú. Sí, se tiene que empezar de algún punto. Claro. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí y explicarnos un poco más sobre qué es el curso, de qué son y para qué sirven los derechos de autor. Creo que está muy interesante, muy completo. No se lo pierdan, va a estar muy bueno. Y bueno, cualquier cosa, si se perdieron el principio de la transmisión, no se preocupen, se queda grabada en Facebook. Y muchas gracias a todos. Que tengan bonita noche. Gracias, Eder. No te vayas, espera un Gracias. ratito. Nos despedimos de Sí. todas las personas. Bye. Bye.